a sitios anatómicos pues, que puedan estar expuestos, cuando hay una disrupción de la piel por traumas, por quemaduras, esos los que caen en piel que está lacerada, maltratada y demás, pero hay otros que son, la mayoría de ellos son anemófilos, es decir, están sostenidos en el aire, porque piensen ustedes que se libera el conidio de su estructura conidiogénica y quedan suspendidos en el aire, de manera que tenemos con ellos un contacto directo por vía de la inhalación. Como dato epidemiológico, son cosmopolitas, muchos de ellos son ubicuos, algunos tienen, digamos, zonas endémicas, de manera que como factor de riesgo sería el desplazamiento hacia esas zonas. No siempre se piensa en ellos en primera instancia como agentes productores de la coinfección, porque pues primero se piensa en bacterias que están ahí en ese sitio, que son parte de la microbiota y que se empiezan a comportar como patógenos oportunistas de esos pacientes, pero y además que no es lo más frecuente que se haga. Se observan ocasionalmente en niños prematuros de bajo peso, pacientes con leucemias, cánceres, cirugías de trasplantes, eh, bueno, una cantidad de eventos clínicos o patologías que vulneran la respuesta inmune, los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedades crónicas, digamos, descompensadas, la diabetes descompensada puede facilitar estas coinfecciones. No hay una transmisión de persona a persona, es decir, el contacto de la persona infectada con su grupo familiar y con las personas que lo están atendiendo no es un factor de riesgo. De manera que tenemos que tener claro que factores predisponentes pueden ser diabetes, leucemias, quemaduras, trasplantes, la utilización de corticoides, traumatismos, cirrosis hepática y el VIH-Sida, ¿sí? Esos pacientes tienen ¿por qué? Pues ahí es donde uno tiene que tener claridad que son elementos o microorganismos que se encuentran en la naturaleza, distribuidos, bien sea material vegetal, en el suelo, de manera que, por ejemplo, algunos de ellos los pueden ingresar en el hospedero mediante un trauma cutáneo, entonces es la persona por exposición al trauma. Lo que define la gravedad o la eliminación de la presencia del microorganismo es el estado inmunológico del paciente. Entonces, para las personas con una morbilidad, un sistema inmune con alguna forma de disminución en su respuesta inmune, el encuentro con ellos a veces resulta catastrófico. Pero no es solamente a nivel de la salud humana que se pueden convertir en un factor de complicación y demás, ahí, sino que pueden contaminar reactivos, alimentos, medicamentos, todo. ¿Por qué? Porque están en el aire. Por ejemplo, a nivel de laboratorios clínicos pueden contaminar los medios de cultivo, bien sean ya sembrados o que se tienen para siembras e identificación de microorganismos. Pueden incluso contaminar reactivos porque como están en el aire, cuando se destapan, pues pueden caer en estas sustancias. También a nivel de la industria y de la producción de alimentos pueden ser un factor que complique a estas personas que se dedican a estos trabajos, porque, por ejemplo, en esos grandes silos donde acumulan granos, cereales y demás para mantener pues, la sostenibilidad alimenticia de la población, pueden caer los hongos y contaminar todos los granos y todos los cereales como el trigo, el centeno y demás. Entonces, ahí empiezan a crecer, dañan los alimentos y ya no hay nada que hacer. A nivel de laboratorio, pues aprofitan con facilidad las muestras como la pus, la sangre, la expectoración. Por eso hay que usar pues todos mecheros y todo esto para evitar y además hacer una desinfección, digamos, de alto nivel
para las mesones y sitios de trabajo para evitar que puedan estar contaminados con estos hongos. Son saprofitos, pero como estamos observando, se pueden convertir en agentes oportunistas que generan incluso la muerte del paciente, porque un paciente con un sistema inmune que no sea capaz de limitar al hongo, pues puede incluso terminar en lo que se llama una fungemia, es decir, la llegada del hongo hasta la vía hematógena, pasar la barrera hematoencefálica y producir infecciones a nivel del sistema nervioso central que en pacientes, digamos, son de muy mal pronóstico, porque los tratamientos para los hongos son a veces largos, difíciles, incluso un poco complicados porque pueden tener como efectos secundarios en el paciente. Muchos de esos pacientes pues son pacientes que están hospitalizados, pacientes en UCI. Hay lesiones en piel que se puedan contaminar, como por ejemplo las lesiones, las úlceras posturales, esas úlceras del paciente diabético, bueno, todo ese tipo de lesiones se pueden contaminar con cualquiera de estos hongos que vamos a nombrar. Lo que tienen en común todos son estas generalidades que estamos nombrando. Todos son capaces de producir y generar complicaciones graves y mortales en los pacientes, aunque no sean patógenos primarios, pero la oportunidad les permite desencadenar todos esos paquetes enzimáticos que tienen ellos como parte de su producción bioquímica, afectar directamente al paciente y complicarlo de manera bastante grave, incluso pues producirle la muerte. Hay enfermedades como por ejemplo la tuberculosis que daña el pulmón, deja cavidades y esas cavidades pueden ser ocupadas por hongos que ingresan al paciente por la vía respiratoria. Y entonces saprofitan esas cavidades, algunos de ellos se pueden quedar ahí, pero otros se pueden extender, alcanzar la vía hematógena, la vía linfática o extenderse por contigüidad y pues afectar de manera irreversible la salud y la vida del paciente. Bueno, vamos a echar una mirada a esos hongos para que ustedes los, ay Dios santo, para que ustedes los conozcan y tengan un referente en cuáles son esos grupos de hongos y vamos a hablar ya con los términos de la descripción de un hongo para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Están agrupados por características comunes para que tengamos esa idea. Es decir, vamos a empezar por el primer grupo de hongos contaminantes que son los mucorales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la reproducción sexuada por cigoto, que eran los cigomicetos? Bueno, los mucorales, que son este grupo, son esos que tienen ustedes ahí, la Psidia, la Curingamela, el muco, Rhizopus syncephalastrum, tienen como características comunes que tienen la primera parte de la reproducción sexuada por lo que llamamos cigomicetos, que es la unión de las dos hifas, la formación del cigoto, y después una estructura como la que ven en la parte inferior, que es la que tiene la letra B, que es el esporangio. El esporangio es esa estructura globosa que vemos en la parte superior, dentro de la cual se forman los conidios. Esos conidios son de origen endógeno porque están contenidos dentro de la estructura conidiogénica. Si ustedes observan la colonia de hifas, o sea, lo que llamamos un micelio, y está en una caja de Petri, es blanca, porque los mucorales son hongos hialinos. Dentro de esos mucorales está una que se llama la Apsidia, ¿sí? Yo las características que les voy a hablar son en general del género, o sea, Apsidia sin especificar especie, ¿ok? Porque a veces tienen algunas posibles variantes en la forma, por ejemplo, del esporangio y demás, pero básicamente conservan las características que les permitió ser agrupados en este grupo de los mucorales. Como características comunes tienen un esporangioforo largo, si lo ven acá. Entonces tienen esa estructura globosa a la parte superior, sostenida por el esporangioforo, y ellos dentro de esa estructura llamada esporangio están, ¿por qué dicen que me están esperando en la sala de espera? No entiendo. Aló, aló, aló.
De pronto alguien que que tiene el link y está esperando que lo autoricen para entrar. Pero no me dice que lo autorice, sino que me están esperando en la sala de espera. Pero estamos aquí donde era la reunión, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Y están viendo la presentación. Sí, estamos viendo la presentación. Ah, ok, bueno, listo. Si acaso le escriben, ¿usted me puede hacer el favor de autorizarles el ingreso? Sí. Bueno. Sí, señora, sí puedo autorizarlo, pero no por esta reunión no está. ¿Será que están en otra reunión en esta misma? No, ni idea. Bueno, entonces, ya sí, reviso. señor, gracias. Entonces, vamos a hablar de las cosas que caracterizan a este grupo que está organizado acá. Entonces, vimos que era blanca la colonia, ¿cierto? Eso quiere decir que el hongo es hialino, no produce pigmento. Vimos que llenaba toda la caja, es decir, esa es la característica del crecimiento macroscópico de los hongos filamentosos. Entonces, cuando uno siembra un hongo filamentoso en una caja de Petri, a las 24 o a las 48 horas, ¿qué es lo que va a encontrar? Ese micelio algodonoso que llena toda la caja, que es blanco, porque este grupo de hongos es hialino. Cuando vamos a mirar la descripción de la parte microscópica, de esa colonia que crece en la caja de Petri, tomamos una muestra y hacemos un montaje en una lámina para observarla al microscopio, para buscar esta estructura conidiogénica que nos permite clasificar el grupo, el género y demás. Entonces vamos a encontrar un micelio macrosifonado. ¿Se acuerdan que era macrosifonado? Y parte del ejercicio es que nos familiaricemos con los términos. Macrosifonado es esa hifa gruesa, grande, de diámetro grande. Como forma de reproducción anamórfica, pues tiene el esporangio con las endosporas, que es lo que vemos ahí rojito dentro de la estructura globosa. Incluso ya hay unos que se han liberado, porque para que se mantenga la especie, pues tiene que romperse el esporangio, liberarse los conidios y, bueno, obviamente empezar a reproducirse el conidio como tal. Tiene un esporangióforo largo y tiene una columnela, que es esa, si observan, no la que tiene, sino la del extremo derecho. Ahí ya no hay esporangio como tal, sino lo que observamos es la columnela, que es la parte interna dentro del esporangio. Eso es todo lo que tienen eso. Y fíjense que dice que como fase telomorfa es cigosporas, porque están agrupados como mucorales, pero los mucorales son cigomicetos. ¿Okay? Este hongo es capaz de empezar a multiplicarse en un paciente, de empezar a afectar los tejidos del paciente y producirles patologías que puedan ser graves. Bien sea como vía de entrada la vía respiratoria o como vía de entrada lesiones que puedan tener el paciente a nivel de piel y demás, ¿ok? De acuerdo a alguna patología que pueda del mismo grupo podemos encontrar la cuningamela, que es otro hongo de los cigomicetos, cigomiceto del grupo de los mucorales. Entonces, como es del grupo de los mucorales, ¿qué voy a encontrar macroscópicamente si siembro la muestra en una caja de Petri? Pues un crecimiento abundante que llena toda la caja, filamento, pues como un algodón, ¿cierto? Este puede tener una variante hacia gris oso, entonces entre blanco y gris, con aspecto velloso, algodonoso, seco, como lo que estamos observando en la parte superior. Ahora, al tomar una muestra y mirarlo al microscopio, fíjense que aquí ya hay una particularidad de la cuningamela. Tiene un esporangio redondo, pero fíjense cómo están organizados los esporangios. Eso es particular de ese género que pertenece a los mucorales, porque cada uno tiene las generalidades propias de cigomicetos, pero tiene las particularidades propias de su género y su especie. Cuando lo describen, dicen que son estructuras Doctora, circulares. discúlpeme, ¿usted avanzó la presentación? Sí, ¿no la ven? Es que yo, pues no sé si solo es el mío que estoy ¿Qué en hago? mucorales. ¿Todavía? No sé si alguien me confirma si en sus computadores sí avanzó. No, no ha avanzado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierro y vuelvo a abrir? Sí, doctora, porque estamos pegados en mucorales. Ah, bueno. Ay, no, ya voy como en el segundo mucoral. Bueno, no importa. Voy a cerrar y voy a Es que volver en a... varios momentos dijo como se ve acá y
pues no estaban viendo ok, nada. listo. Bueno, me avisan. Ya la cerré, ¿sí? Ya no la están viendo, Sí, ya ¿sí? dejó de compartir. Bueno, Sí, entonces efectivamente, ya no les... voy a volver a abrir la presentación. Me avisa, porfa. Ahora sí. Sí, Bueno, entonces voy a retroceder para que no haya ningún... Bueno, entonces ahí habíamos quedado, ahí se les detuvo todo, ¿sí? En Mujorales. Sí, sí, señora. señora. Yo les decía que para cuestión de estudio y de clasificación, los investigadores o las personas que estudian micología los agruparon de acuerdo a características que tengan en general, ¿sí? Que permita hacer grupo. Entonces, los mucorales pertenecen al orden de los cigomicetos. Los cigomicetos, hablamos nosotros que eran esos que tienen una forma de reproducción sexuada, que es la unión de dos hifas, se genera un cigoto y a partir de ahí se forma una estructura como la que tienen ustedes en la parte inferior, ¿sí? Que es lo que llamamos un esporangio. Dentro de ese esporangio se forman los conidios. Si ustedes observan con detenimiento en la imagen B, se alcanzan a ver en el esporangio. ¿Ustedes ven el puntero de mi computador? No. Sí, señora. Bueno, ahí donde tengo el puntero hay una estructura redondeada que es la columnela, ¿sí? Pero en la parte superior hay como unas cositas negras ahí. Eso es el esporangio que se rompió ya porque se debe romper para que salgan los conidios, ¿cierto? Todos esos punticos negros son conidios y se llaman endoconidios porque están dentro de una estructura. Todos estos que están aquí agrupados tienen esta característica, es decir, yo tomo la muestra, la monto en una lámina, la observo y probablemente voy a encontrar, debo encontrarla para poder identificar el agente, identificarlo desde la forma microbiológica, porque obviamente se puede hacer por PCR. Debo encontrar la estructura conidiogénica. Otra característica que permitió agruparlos es que son hialinos. Fíjense la colonia en la parte superior, es blanca, no tiene pigmento, porque los hongos no tienen pigmento. Entonces, y como característica de todos los hongos contaminantes es su potencial de virulencia, su capacidad de complicarle la salud al paciente que tiene una patología de base. Pero no solamente a los seres humanos, porque ya lo dijimos, pueden contaminar reactivos, sustancias, alimentos. Bueno, ¿por qué? Porque ellos están en el ambiente. Otra forma sería hongos ambientales contaminantes. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar en particular de los que forman parte de los mucorales. Y les había dicho en primera instancia que está un hongo llamado Absidia. ¿Qué tienen en común? Pues la estructura de reproducción, ¿cierto? Que debe ser un esporangio, que es esta estructura redondeada con unas, perdónenme la palabra, unas bolitas rojas adentro, ¿sí? Las bolitas rojas son los conidios, que son endoconidios porque están adentro. La imagen que está a la derecha, la que está en el extremo derecho, que si no tiene la estructura globosa, porque se la quitaron para que ustedes puedan observar lo que hay dentro de ese esporangio, que es la columnela, esto que vean ahí, que es la que sostiene. Y toda la estructura está sostenida sobre una hifa especializada que se llama esporangio foro, que tiene como función sostenerlo. Esa es la forma de reproducción asexuada de los cigomicetos y es común para todos estos mucorales que son cigomicetos. Este hongo es capaz de producir y desencadenar patologías graves en pacientes que tienen enfermedades como las que ya nombramos. Bueno, cuando nosotros hacemos la descripción del hongo, ¿cómo serán las colonias que vamos a encontrar cuando lo sembramos en la caja de Petri, teniendo en cuenta que ya hablamos de lo que es general para todos, son hongos hialinos, entonces la colonia va a ser blanca. Como es un hongo filamentoso, entonces la caja va a estar toda llena del hongo, porque eso sí, crecen rapidito, llenan toda la caja, como un algodón, ¿sí? En particular, pues habla de que puede tomar un color ligeramente gris. Cuando lo observamos al microscopio, vamos a
a encontrar lo que es propio de este grupo, que son los micelios macrosifonados, que son esos micelios gruesos y hialinos. Eso es lo que es común y vamos a verlos en todos los de este grupo. Tiene un esporangióforo largo, la columela grande y en forma de pera, un esporangio redondo. Y nos hace una descripción de, obviamente, que debe estar, que es que la reproducción telemorfa es cigospora, porque si no los mucorales no se crían de los cigomicetos. ¿Listo? Este sería el primero. Ahora sí se movió la diapositiva. Estamos en la cuningamela. Sí, señora, sí. Correcto. Bueno, listo. Entonces, mire, lo que es común para el grupo es que la colonia sea blanca, ¿sí? Porque son hialinos, aunque este tiene un tono entre gris, pero ya eso es particularidad de este tipo, de la cuningamela. También lo que tienen en común en todos los cigomicetos es que el micelio es macrosifonado, cenocítico, es decir, no tiene septos, y lo podemos mirar que la hifa no tiene ninguna división, miren, está completica, entera, no tiene divisiones. Y si nos dirigimos hacia la estructura conidiogénica, es decir, dónde tienen origen los conidios, como particularidad de la cuningamela, están colocados como una gran cantidad de estructuras circulares, ¿cierto? La describen como un ramo de flores o como una margarita. Mire cómo tiene esas estructuras globosas que son los esporangios. Para esta estructura son pequeños, pero están todos situados ahí en la parte final de miren, ahí donde tengo el puntero, ya no hay ningún esporangio ahí sobre esa estructura globosa, sobre esa columnela, ¿cierto? Que ahí derivan todos estos. Esa es una característica de ese género. Pero ¿qué sucede? Que el hongo puede producir lo mismo en el paciente, producir afecciones a nivel de la piel, a nivel y desde la piel, de esa piel que puede estar lesionada, quemada, y demás, puede empezar a extenderse a planos más profundos. Y tenemos que tener en cuenta además que pueden estar en sinergia con los microorganismos que son propios de la zona. Y entonces ahí pues hay aumento del daño del sitio. Si el paciente está muy grave, pues el hongo puede alcanzar, digamos, si su metabolismo se lo permite, si su tolerancia a la temperatura se lo permite, alcanzar, digamos, la vía hematógena y termina produciendo pues la muerte del paciente. Esa es, digamos, la mirada que tenemos que tener siempre, que el paciente que tiene una enfermedad de base que puede estarle vulnerando su respuesta inmune, puede ser, digamos, coinfectado por estos agentes que están en el aire, que están suspendidos en el aire y que pueden depositarse sobre esas lesiones que pueda tener el paciente, ¿sí? Bueno, otro hongo que, digamos, ahora se ha hecho como más famoso es el mucor, y lo vamos a ver más adelante solito, pero por ahora veámoslo acá en el grupo. El mucor es de los mucorales, es del grupo de los cigomicetos, entonces las colonias van a ser blancas, como esta que vemos ahí en la caja de Petri. Como es un hongo filamentoso, pues llena toda la caja, es algodonoso. Y la forma de reproducción la vemos en la imagen B, porque es el esporangio, fíjense, es esa estructura globosa llena de pequeñas de circunferencias. Cada circunferencia de esas es un conidio y ahí está el potencial de reproducción, ¿sí? ¿Cuál es digamos, la complicación del encuentro del paciente con este hongo? El problema de él es que tiene tropismo, o el problema del paciente es que tiene tropismo hístico por el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces eso hace que haya necrosis, daño del vaso, daño del órgano irrigado por ese vaso, y el sitio de la lesión toma un color negro. Por eso digamos, ¿cuál ha sido la incidencia ahora, o por qué se ha hablado de este hongo? Porque es el hongo negro que está afectando a las personas con SARS-CoV-2, ¿sí?
Se habla de dos teorías de la posibilidad de por qué se ha desencadenado la infección. El hongo está en el aire, el paciente tiene las condiciones, algunas personas hablan de probablemente que por la tormenta de la inmunológica que sucede, que sufre el paciente con el SARS-CoV-2, con la COVID-19, pues se le agotan esas formas de defensa del sistema inmune, todo lo que son perforinas y demás, entonces el hongo pues actúa como lo que es, un oportunista y que tiene fácilmente puede llegar al paciente. Además se ha encontrado que produce infecciones en pacientes con diabetes y demás. La otra teoría es que los corticoides que se les suministran a los pacientes con el SARS-CoV-2 pues facilitan la multiplicación del hongo. Y eso tiene concordancia con lo que dijimos al principio, que los pacientes, pues uno de los factores de riesgo es recibir corticoides en grandes cantidades. El hongo entonces es ese hongo que llaman hongo negro, produce daño de los vasos sanguíneos y pues eso va a afectar de manera bastante grave y complicada. Y si invade vasos sanguíneos digamos, cerca al sistema nervioso central, porque se han encontrado lesiones a nivel de la cara del paciente, y lo vamos a ver cuando los veamos, ¿no? Rinocerebrales y demás. Como es un mucoral, pues lo macroscópico coincide con la característica del grupo, lo microscópico también, y hablamos de macrosifonado, cenocítico y alino. Entonces ya, cuando ustedes lean por ahí que el hongo es macrosifonado, entonces ya saben que está refiriéndose a unas hifas gruesas. Que es cenocítico es que las hifas no tienen septos, están enteritas, completas, sin divisiones, y alino, pues que no produce pigmento. Como reproducción anamórfica, pues ya sabemos, es un mucoral, está en los zigomicetos, pues obviamente va a formar un esporangio con sus endosporas redondas y demás, con un esporangioforo, porque el esporangio debe estar sostenido por alguien, o por algo, perdón, y este puede tener como una columnela pequeña y ovoide, y obviamente la fase telomórfica, cigosporas, ¿por qué? Porque es un zigomiceto, un mucoral. ¿Listo? Bueno, dentro de esos también, y nosotros habíamos nombrado a este género ya, porque habíamos hablado de estas hifas que tienen forma de rizoides, como raíces, ¿cierto? Bueno, pues este es el hongo dueño de esas hifas, el rizoide, el rizopus, disculpe. Entonces, cuando uno hace hace un montaje, ese color azul es del colorante que usa para poder observar mejor. Y encuentra estos rizoides, no le queda la menor duda de que lo que hay ahí es un rizopus, ¿no? Porque ese es el que lo tiene. Entonces, lo macro pues coincide con lo propio del grupo, que son tamaño ilimitado, color, mire que ya ni se ve la caja de Petri ahí, la llenó casi toda, pero tiene como unos orillitos de color un poquito más oscuro, habla de, digamos, un color que al inicio puede ser blanco, pero se puede ir volviendo como grisecito. No llega al café ni al negro porque no produce pigmento. En lo micro, pues lo mismo de todas. Y aquí lo podemos observar, y disculpe, observar bien. Y es que las hifas no tienen septos, que son gruesas y que obviamente tienen los rizoides y tienen la otra estructura que nosotros nombramos en las hifas, que es esa estructura que permite que un rizoide se una con el otro y es lo que llamamos estolones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo eso le permite al microbiólogo que está estudiando esas muestras y clasificando los hongos, pues irlos clasificando. Todas esas particularidades de cada hongo, pero también las generalidades de cada grupo. Esporangio, la reproducción anamórfica, esporangioforo, bueno, todo lo propio del grupo al que pertenece. Y aquí hay un hongo que pues pertenece al mismo grupo, pero la estructura conidiogénica a veces, digamos que hace que las personas, si no tienen mucha práctica, lo puede confundir con un aspergillus. El aspergillus es otro género de hongos contaminantes, pero lo vamos a ver solo cuando hablemos de micosis sistémicas, de hongos oportunistas.
Es un grupo grande, el grupo de los aspergillus, y el aspergillus es un hongo muy bonito cuando uno lo observa al microscopio porque parece como, así parecido a este, como la cabeza, como una flor de girasol, ¿no? Y hay distintas distribuciones como de los pétalos, pero son las fialides, sobre la cabeza aspergilar en el caso de los aspergillus. En el caso del Syncephalastrum es un mucoral, entonces pues tiene esas estructuras sobre la vesícula que está en el centro de color azul, y los merosporangios que son como unos bastones, unas columnas dentro de las cuales se sitúan los conidios, ¿sí? Entonces, lo macroscópico, pues obviamente la colonia es blanca, y vellosa. ¿Por qué? Porque es un hongo filamentoso, hialino. Ahora lo micro, lo mismo, macrosifonado, cenocítico, hialino, para que, pues eso fue lo que permitió hacer un hilo conductor para poderlos agrupar. Y otra cosa que nos mantiene en este grupo es el potencial de virulencia que tienen todos. Aquí nos describe pues la parte de esporangiosporos tubulares en forma de vastos, con un esporangióforo largo que termina en una vesícula de donde se nacen las esporangioforas largas. La parte teleomórfica, pues cigosporas, ¿sí? Entonces este es otro de esos hongos de este grupo. Y aquí ya cambiamos de grupo. Entonces ya no estamos hablando de los hialinos filamentosos, de los cigomicetos, disculpe, sino vamos a entrar en el grupo de las levaduras, porque hay levaduras que son contaminantes. Hay unas que, por ejemplo, las cándidas son parte de nuestra microbiota, y entonces las enfermedades son de tipo endógeno por alguna ruptura del equilibrio que tenemos con nuestra microbiota, pero hay otros que viven una vida libre y que cuando entran en contacto con nosotros nos producen cualquiera de esas coinfecciones de las que estamos hablando, y vamos a hablar más adelante cuando hablemos de de algunos de ellos en particular. Está el Geotrichum, que tiene, digamos, está como este es un hongo muy particular porque fíjense que describe el micelio como de color blanco amarillento, de tamaño ilimitado, pero también lo describe como plana y húmeda. Las características macroscópicas de las colonias de las levaduras no son parecidas a los de los hongos miceliares o filamentosos, porque ellas son colonias limitadas, planas, húmedas, pegadas al medio, que se parecen más a las de las bacterias. Como reproducción anamórfica, entonces describen artroconidios, y para recordar, un artroconidio es cada pedacito de la división de la hifa, ¿se acuerdan? Es la forma asexuada por división total de la hifa. Pero también han encontrado que se pueden encontrar blastoconidias. Blastoconidia es esa hifa que está gemando, entonces se habla de blastoconidia. O sea que este es un hongo como que tiene las dos formas, tanto la forma micelial como la forma levaduriforme. Y además también se ha encontrado su forma de reproducción sexuada por ascos. Ascos son esas bolsitas dentro de las cuales se encuentran los esporos. Doctora, una pregunta. Sí, señor. Dígame. ¿Por qué estas levaduras están dentro de ese grupo de mucorales? ¿Quién No, las no, hace no, que...? no, no. Yo ya cambié de grupo. Yo les dije, aquí Ah, pasamos a bueno, perfecto. disculpen. Yo les Ya dije, no son mucorales, no, ya empieza un nuevo grupo. cuando terminamos el Syncephalastrum, ya terminamos Perfecto. los cigomicetos. Ahora pasamos a las levaduras contaminantes, ¿ok? Y la Perfecto. primera de ese grupo es el Geotrichum, que está como entre, como que no es de aquí ni es de allá, porque tiene las dos formas, ¿sí? Forma artroconidios y forma blastoconidios, y además se reproduce. Fíjense que la forma de reproducción sexual cambió. Ya no son Correcto. cigomicetos, sino ascosporas, ¿ok? ¿Listo? Una Sí, señora, pregunta. gracias. Señor. En este tipo de levadura, ¿por qué igual es similar a la anterior,
creo que la anterior era el mucor, que tiene una reproducción telomórfica, profe. No, este también tiene, a ver, Tiene- para recordar, los hongos casi todos tienen las dos formas de reproducción. La forma de reproducción sexuada y la forma de reproducción asexuada. Pero hay unos que son cigomicetos, otros son ascomicetos y otros son basidiomicetos, ¿sí? Por ahí hay otra, pero no tiene importancia en la forma de, pues en la medicina. Entonces, cuando hablamos de cigomicetos, todos tenían la forma de reproducción sexuada por cigomicota, ¿sí o no? Porque si no, no podría estar en ese grupo. ¿Sí? Correcto, doctora. Sí, señor. Listo. Entonces aquí ya cambiamos y el Geotrichum, ahora pasamos a una levadura que puede a veces ser aislada con mayor frecuencia en las muestras de los pacientes, que son las rhodotorulas. Esa forma levaduriforme le permite al hongo multiplicarse más rápido y ocupar sitios anatómicos con mayor rapidez. Entonces podría tener como un mayor potencial de invasividad. Si miran la parte superior, la imagen de la parte superior, esa es la forma de crecer en una caja de Petri. Mire que es una colonia pequeña, pegada al medio, no llena toda la caja, son húmedas. Eso es parte de la expresión de su genotipo, de su fenotipo, ¿cierto? Y en particular la rhodotorula produce ese color como salmón, que además de donde ella crece, como que todo lo pone de ese color. Entonces, mire que la descripción de la parte macroscópica cambia, porque cambiamos ya de grupo de hongos, son de crecimiento limitado. Mire que las colonias son limitadas, no las podemos casi que contar, ¿cierto? De aspecto cremoso y húmedo. Y en la parte, y se pueden encontrar pseudomicelios. Los pseudomicelios son esas nuevas levaduras que no se separan y quedan unidas como en una, simulando una hifa, pero recuerden que no tienen unión, son levaduras nuevas, gemas nuevas unidas, pero no se separan, por eso hablamos de un pseudomicelio. En la parte inferior podemos observar las levaduras, unas están ya gemando, ya lo que habla, aquí, cuando uno encuentra esta estructura, la madre y la hija, entonces estamos hablando de un blastoconidio. La reproducción de las levaduras es blástica, asexuada a través de la madre o de la hifa, de la célula madre. Esa es, digamos, la forma de reproducción sexual, asexuada, pues las levaduras no tienen forma de reproducción sexuada, son unicelulares. Como forma de, pero esta, por ejemplo, han encontrado basidiosporas, entonces, en particular en esta levadura. Son a base de blastoconidias con gemas de la mitad de su tamaño, como podemos observar ahí. Esa es la rhodotorula. ¿Dónde se puede aislar la rhodotorula? En las muestras del paciente que está sufriendo una coinfección por esta levadura, ¿cierto? En mucosas, en piel, y si el estado de salud del paciente lo permite, pues en órganos más profundos. Hay una levadura que es el Saccharomyces. Yo creo que fue de las primeras levaduras que hicieron descripción. En la parte macroscópica está en la imagen superior y ahí está clásica la forma de crecimiento en medios de cultivo de las levaduras. Mire cómo son colonias separadas, bien delimitadas, como bien pegaditas al medio, no están levantadas. Esa es la forma de crecimiento de una levadura en un medio de cultivo. A veces, si la persona no es una persona muy hábil en la microbiología, podría confundirla con una colonia bacteriana, pero el tamaño de estas colonias pues son más grandes. Son blancas, amarillentas, y el color sí depende también de la especie. Micromorfología tiene una reproducción anamórfica por blastoconidios con gema de la mitad de tamaño, y en la parte inferior están los ascos, que es la forma telomórfica, que es esa bolsita que tiene dentro
a los esporos, ¿sí? Y se los voy a mostrar en la siguiente imagen. Entonces ahí está, miren, plastaconidios anamórficos y fíjense ahí cómo van gemando y se van quedando casi que pegados aquí. Y a la derecha están los ascosporos, que es la forma de reproducción sexuada. De manera que esta foto es muy bonita porque está con, debe ser un microscopio bien potente para poder tomar esa foto. ¿Listo? Cuando piensen cuando les reporten ese hongo, pues ustedes ya saben que pues, tienen el potencial de producir cualquier, digamos, una coinfección en los pacientes. El problema es que no se solicita cultivo para hongos y a veces creen que el agente causal es una bacteria, hacen la siembra en medios para aislar bacterias, a veces no crecen porque las condiciones del medio no son las apropiadas. Los hongos pues tienen, algunos pueden crecer en casi todos lados, pero tienen algunos requerimientos nutricionales particulares. Hay un medio que sirve para aislar hongos, que es el medio de Sauró, y les hacen algunas variaciones de acuerdo a lo que quieren. Ya para pues levaduras como las cándidas, pues hay otros, sobre todo con colores para diferenciarlos. Vamos a ir hablando de eso nosotros. Y cambiamos ya de grupo. Se nos acabaron las levaduras contaminantes, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de otro grupo, que son los hongos filamentosos y alinos. Entonces aquí ya que volvemos a esas colonias abundantes, vellosas, que llenan toda la caja, que pueden tener algunos tonos de color de acuerdo al género de ese hongo que está clasificado dentro de este grupo. Y en primera instancia vamos a hablar de un hongo filamentoso y alino, que es el Acremonium, que también se ha aislado en pacientes y produciendo todas esas patologías. Macroscópicamente, pues obviamente es un hongo filamentoso y alino, entonces la colonia es ilimitada, blanca, amarillenta, y en algunas ocasiones puede variar entre naranja o violeta, pero lo que sí es fijo es que es vellosa y se ha observado que tiene por encima como un algodoncito blanco y que lo describen como pelos mojados de ratón. Bueno, eso ya es de la descripción de los que los clasificaron. Microscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Ya volvimos a los hongos filamentosos, entonces hablamos de micelio, macrosifonado, pero septado. Y ahí hay una diferencia con el primer grupo que hablamos de los zigomicetos, ¿cierto? Ellos no tenían septos. Aquí sí, la IFAS tiene divisiones. Si lo podemos ver, espérenme, quito esto de acá. Si observan la imagen abajo, miren cómo tiene septos acá. La IFAS tiene divisiones. Eso es propio de ese género. Y tiene unos microconidios alargados. Mire cómo van saliendo los conidios. Cada estructura de estas que parece como un tubito largo es un conidio, exoconidio, porque la característica de estos es que los conidios son exógenos, no están dentro de contenidos dentro de ninguna estructura. Y van como organizándose ahí hasta que obviamente se liberan, se suspenden en el aire o caen al suelo o a material vegetal. Y pues ahí van otra vez a dar origen a un hongo igual a ellos. Tienen un conidióforo delgado, al contrario del conidióforo de los zigomicetos, que era grueso, ¿cierto? Porque pues la estructura también era más grande. Y volvemos a encontrarnos que la forma teleomórfica son ascosporos, o sea, la bolsita con los esporos. Y ahora un hongo muy bonito, que es el fusarium. Los fusarium son, y lo vamos a hablar también en particular porque también tiene potencial de producir daño de los vasos sanguíneos, o sea que produce lesiones necróticas sobre el sitio donde crece en el paciente y crece, digamos que como es una comorbilidad en pacientes con leucemias, con disminución de la respuesta inmune de tipo polimorfo nuclear, digamos que ese es un grupo de pacientes que pueden ser coinfectados por este hongo. Se observa mucho que el sitio por donde pueden ingresar es en este tipo de pacientes cuando tienen venoclisis,
en el sitio de la punción, o si les ponen, digamos, no sé, esparadrapo hoy en día no usan, pero cualquier elemento de esos que trata de sostener el elemento para hacer pues la venoclisis, para el ingreso de líquidos, ahí puede ser el sitio por el cual el hongo puede entrar a ese paciente, teniendo en cuenta que son pacientes con patologías graves, no es que usted lo hospitalizaron para una cirugía y vaya a tener una coinfección con este hongo. Son pacientes con leucemias, con disminución de los polimorfos nucleares, con la actividad de la fagocitosis que desempeñan este tipo de células, teniendo en cuenta que esa es la forma más eficiente de detener la infección por este tipo de microorganismos. Por eso se ha observado que los pacientes, por ejemplo, con VIH-Sida, no tienen coinfecciones con este hongo, ¿no? Más adelante hablamos de otro con el cual sí tiene, pero con el Fusarium en particular no, porque la disminución del paciente con VIH-Sida es de los linfocitos, y para la forma de defensa son los polimorfos nucleares. Fíjense cómo uno va entendiendo cuál es el factor de riesgo, cuál es esa situación del paciente que permite que un hongo que está ahí en el aire para degradar materia vegetal, para contribuir con la fertilización de la tierra y demás, se puede convertir en un factor de riesgo. En un factor de riesgo y en un factor de enfermedad que puede producir la mortalidad de la persona. La muerte de la persona, disculpe. Son colonias grandes, blancas, que pueden tomar un color entre naranja y violeta, ya depende de la especie, incluso hasta habla de lila. Si se crece en el medio de cultivo está en un tubo, pues lo que hace es pegarse a las paredes del tubo. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Unas estructuras muy particulares y fáciles de identificar. Se llama Fusarium porque los conidios, mire que parecen como racimos de bananitos, ¿sí ven? Parecen ahí como unos racimos de bananitos porque tienen una forma fusiforme y están, digamos que tienen septos los conidios. Entonces, son fáciles de identificar, son macrosifonados, septados, pero donde va sostenido la estructura conidiogénica es delgada, no es gruesa como la de los zigomicetos. Es poco frecuente, difícil de observar la forma de reproducción sexuada o telemórfica. Macroconidios fusiformes con un conidióforo delgado como esto que vemos ahí. Entonces, digamos que eso es fácil de relacionar e identificar cuando uno la observa. Está este que antes se llamaba monili, hoy ya le pusieron otro nombre, que es el crisonilia, por si lo encuentran por ahí. Entonces, tiene varias características que nos permite como diferenciarlo. La colonia, fíjense que es como polvosa, seca, no es esa colonia abundante que llena toda la caja, y si no la contemplamos, vemos que tiene como un tono terracota claro, la colonia, ¿sí? Entonces esas son características ya particulares del hongo, pero es dentro del grupo de los filamentosos hialinos, porque no es oscuro, son una variedad de colores entre el amarillo, naranja, o de blanco amarillento, las colonias vellosas, polvosas y secas. Ahora, lo micro, y están abajo. Fíjense que tiene división de la hifa. Si observamos aquí arriba, debajo de la letra B, la hifa está entera, todavía no se ha fragmentado, ¿cierto? No se ha fragmentado, pero se divide por artroconidios, que es la forma de reproducción asexuada, es decir, por fragmentación de la hifa, como vemos ahí. Y si observamos otra cosa, es que tiene alrededor de la hifa una membrana gruesa, ¿sí ven? Tiene como el centrico azul, y en los contornos tiene una línea blanca. Eso es una membrana gruesa refringente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo la miro al microscopio y bajo o aumento la intensidad de la luz, veo como un reflejo, porque refleja la luz. Es una estructura refringente. Eso es, digamos, una de las particularidades de este hongo. Pero
pues es un hongo filamentoso y hialino con esas características propias de género y de especie. Entonces, su forma de reproducción anamórfica es a base de artroconidios con membrana gruesa y refringente. Y algunos hablan de, y si lo observan, al lado hay como un blastoconidio. Algunos hongos de esos pueden tener como las dos formas de reproducción, digamos, por división de la hifa o a través de la hifa, y la forma de reproducción asexuada a través de la hifa es como por blastoconidios. Entonces hablan de blastoartroconidios, ¿no? En el caso específico de este hongo, y la forma de reproducción sexual ascosporas. Y están este hongo muy famoso, que son los penicillium. El género de los penicillium es muy amplio, ¿sí? Pero tiene, la colonia es como eso que vemos ahí, un centro verdoso con un borde blanco algodonoso. El centro es seco, polvoso, a veces hasta difícil de manipular para tomar la muestra. Es muy particular. O sea, uno lo ve así, ya como que lo identifica. Y lo mismo le sucede a la estructura conidiogénica. El penicillium, digamos, tiene como zonas endémicas que no son las Américas. Se ha observado más en Asia la forma, digamos, las zonas endémicas del penicillium. Y se ha encontrado que, por ejemplo, el Penicillium magnificae, que es una especie de penicillium, es un cofactor de infección en los pacientes con VIH-Sida, ¿no? Entonces se ha encontrado que pacientes con SIDA que viven en esa zona, o lo que es ahora más, digamos, como factor de riesgo, es que la persona vaya a vacaciones o vaya allá y se tenga la coinfección con ese tipo de hongos por inhalación y produce enfermedades graves y mortales en pacientes con SIDA. Y entonces uno tiene que concluir o aclarar que la forma de respuesta inmune eficaz contra este tipo de hongos es de tipo celular, pero por linfocitos, ¿cierto? Porque si no, no sería un cofactor o no produciría una coinfección en pacientes con VIH-Sida. La estructura conidiogénica de los penicillium es muy, muy fácil de identificar también. Mire que parece un pincel, ¿cierto? Parece como una brochita. Entonces tiene, el micelio es macrosifonado, septado y hialino. Recuerden, el color azul no es de los hongos, sino del reactivo. Tiene la base del pincel, digámoslo así, que son las fialides, y la forma fialídica, blástica fialídica, es una forma de reproducción asexuada a través de la hifa. Esos son como unas botellitas a través de las cuales salen los conidios, y las barbitas del pincel son cadenas de conidios. Miren que son cadenas de conidios que están superpuestas, salen a través de la hifa y quedan como pegaditas ahí hasta que se liberan. Por ahí uno alcanza a observar en el fondo de la imagen los conidios ya liberados, ¿cierto? Esa es la estructura conidiogénica de los penicillium. Entonces uno lo observa y ya está. Ahora, si quiere saber qué especie de penicillium es, le toca hacer pruebas bioquímicas de identificación o PCR, ¿cierto? Porque ya usted mirando eso sabe que es un penicillium. Ahora podría informar penicillium SP, pero pues hoy en día se usa con especie y hay con pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad también se hacen más o menos parecidas que las pruebas de sensibilidad para las bacterias. La mayoría de estos hongos son mitospóricos, sin embargo se ha observado ascosporos en algunos. ¿Listo? Estos son los penicillium. Entonces también están asociados a coinfecciones, pero no son endémicos de las Américas, para tener presente. Y el último de este grupo es un hongo que se llama Scopulariopsis. Miren, aquí ya los conidios cambian. Fíjense que son unos conidios más, digamos que redondos, que se quedan unidos en cadenas
y las colonias son blancas porque dijimos que eran hialinos, pero si la observan, la colonia tiene una forma, una característica cerebriforme, ¿cierto? Tiene surcos, entonces parece un coliflor o un cerebro. Eso es, digamos, como la característica macroscópica, cómo se organizan las hifas de ese hongo. Se puede tornar beige después de un tiempo. Es aterciopelada, polvosa, seca, cerebriforme, con surcos, y microscópicamente, ¿qué vamos a observar? Macrosifonado, septado y hialino las hifas, y los microconidios redondos espiculados. Eso quiere decir que tienen unas punticas en la superficie, eso es lo que quiere decir espículas. Entonces, no son bordes bien romos ni nada por el estilo, sino que tiene espículas. Eso es una característica de este género. Esas cadenas se deben soltar porque cada uno de esos es una opción nueva de la generación de un hongo. Describen las ascosporas pues, como parte de como la forma de reproducción sexual. Entonces, hemos hablado de los cigomicetos, de las levaduras y de los hongos filamentosos hialinos, y que tienen cada uno de sus particularidades dentro del grupo, con diferencias de un grupo al otro, pero tienen como línea común que todos son potencialmente patógenos, ¿sí? Oportunistas, capaces de desencadenar y producir la muerte del paciente si las condiciones de base del paciente lo facilitan, le facilitan el trabajo al hongo. ¿Por qué? ¿Por qué determina o qué es lo que determina ese potencial de patogenicidad del hongo? Uno, que sean anemófilos, es decir, que estén suspendidos en el aire. Dos, que sean ubicuos o cosmopolitan. La gran mayoría de ellos están en todas partes. El contacto nuestro sería por inhalación, entonces muchos de ellos. Otros porque se depositan en lesiones que tiene el paciente, quemaduras y demás. Pero digamos, ese riesgo de contacto y que la vía de infección sea la vía aérea, pues es muy difícil de controlar. Lo que nos protege es el sistema inmune, ¿cierto? Para que no desencadene. Bueno, y la otra cosa que le da virulencia y letalidad, pues es ese paquete enzimático que puedan tener ellos, que son proteasas y demás, que afectan y dañan nuestros tejidos, células, ya vimos en los que pueden producir daño en el endotelio de los vasos sanguíneos, o los que ingresan por la vía respiratoria y caen, por ejemplo, los aspergillus, y los vamos a ver, y algunos de estos encuentran a nivel, por ejemplo, del pulmón, cavidades producidas por tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis, que dejan cavidades, espacios en el paciente que se recupera, pero el microorganismo, el hongo entra, cae ahí, empieza a multiplicarse, afecta, pues digamos, pulmón. En algunos pacientes que no están muy complicados, pues se puede producir una masa fúngica, es decir, el hongo crece de manera abundante y va ocupando el espacio, dañando el tejido y obviamente pues impactando la función del órgano. Hay pacientes que están aún más graves y entonces el hongo puede extenderse, se libera, porque las cifas se van creciendo y van alcanzando órganos contiguos, o porque alguna hifa de esas alcanza la vía hematógena, la vía linfática, una u otra o las dos, dependiendo del hongo, y se siembra en otro órgano y empieza a multiplicarse y a crecer y termina produciendo una enfermedad mortal, porque pues, las fungemias en personas, la fungemia es grave, y si la fungemia es en un paciente inmunocomprometido, pues digamos que el diagnóstico, lo que queda del paciente es que puede fácilmente perder la vida. Ahora cambiamos para hongos filamentosos de matiáceos. Entonces aquí ya, además de la capacidad de todo lo que nombramos ya
del potencial de enzimático y de toxinas y demás que pueda tener el hongo, pues tiene de complemento de la virulencia la melanina. Fíjense, la colonia es café. ¿Por qué? Porque el hongo es de matiáceo, produce melanina y eso es muy difícil de degradar para las células de la defensa. Entonces eso ya lo hace de mayor potencial de virulencia. Ese color café de abajo de los conidios no es de un reactivo, es del hongo que es de ese color. Cubren todo el medio porque son hongos filamentosos, con la colonia entonces, pues el micelio es de color café, negro, varía en esa tonalidad. Es obviamente aterciopelada, en este caso específico, seca y tienen alrededor y por encima un velo blanco, si alcanzan a ver que tiene un borde blanco por ahí. Tiene aspecto plano, no está bien como pegadito al medio. Y microscópicamente vamos a encontrar que es un hongo macrosifonado, septado y obviamente oscuro, porque estamos hablando de hongos de matiáceos. Y también se puede encontrar en ellos una hifa que vimos nosotros que parecía como un rollito de lana, como una araña, que son los cuerpos nodulares. Entonces, además de las características propias de los conidios, que los describen como dictioconidios o poroconidios, miren que parece como una granada con conceptos que pueden ser horizontales y verticales, que se disponen en cadenas, miren, van quedando todos pegaditos uno con otro, y cada uno de esos pues es un conidio. No se ha encontrado, no han descrito la fase teleomórfica, no quiere decir que no la pueda tener por ahí, pero no la han descubierto, no la han observado todavía. Esa es la alternaria y es una de las que con mayor frecuencia se puede aislar de muestras de pacientes con este tipo de infecciones por este tipo de hongos. Hay otro hongo de este grupo que se llama bipolaris, ¿sí? Entonces, las características macroscópicas, pues es una colonia café, pero tiene como digamos, una cubierta aterciopelada blanca, si la pueden observar ahí por encima. El micelio es macrosifonado, septado, oscuro, y la reproducción anamórfica son macroconidios con septos transversales que se agrupan en el conidióforo. Mire, eso es como la blástica simpodialis. Van saliendo a través de la célula de reproducción y se ubican como todos en el mismo sitio, ahí todos unidos unos con otros hasta que pues se desprenden de ahí, pero eso es parte, pues es una de las características de una de las formas de reproducción blástica. Y la forma de reproducción telemórfica es por ascosporas. Y esta otra que también es muy frecuentemente aislada en muestras de pacientes con este tipo de infecciones por hongos, que es la curbularia. Igual la colonia en el centro es café oscura con un borde algodonoso blanco. Tiene como tipo de micelio, pues a la observación microscópica, las hifas son macrosifonadas, septadas, oscuras, que fíjense que eso es lo que los hace, esa es lo que es común, es la línea que traen todos los de este grupo, ¿cierto? Y la reproducción anamórfica es macroconidios con septos transversales, como los que vemos ahí, que nacen de un conidióforo corto y recto. No han encontrado la forma de reproducción sexual. Son como pequeños, con los extremos son romos y el conidióforo es corto, entonces parece que estuviera pegada directamente a la otra hifa, que saliera de esa hifa de sostén. Y si observamos bien, se alcanzan a ver los septos de las hifas, ahí están los septos, porque es una de las características de ese hongo. Hay otro hongo de estos que es el Cladosporium, que igual, mire, la colonia es oscura, pero tiene unos tonos entre verdoso y café oscuro, macrosifonado, septado. Tiene una característica particular y es que los conidios van saliendo y van quedando como pegados, como si fueran unas ramitas, y lo describen como en hormodendron. Si ustedes observan eso, es esta estructura que parece aquí como las ramas de un árbol, ¿sí?
Y ahí podemos observar las divisiones de la IFA, los septos, que es también parte del ejercicio que quiero que hagamos, familiarizarnos con los términos, con la estructura, con lo que se encuentra en el hongo, para que pues les quede a ustedes la idea de lo que es un hongo, qué tiene, cómo está conformado, qué puede encontrarse en un hongo. Como fase telomórfica, ascosporas, tiene un conidióforo corto, es decir, está casi pegado a la hifa de sostén. Y el ulocladium, que es ya como el último de estos, ya de todos, característica macroscópica de la colonia, miren, que parece como bien llenita toda la caja de Petri, casi que se sale de la caja de Petri, café, vellosa, tiene un bordecito blanco, seca, o sea, cuando uno habla de seco es que es como polvoso, uno pasa el asa por encima de ese medio y sale como si fuera polvo, tierra, porque es bien arenosito por encima, es difícil a veces tomar la muestra para trabajar. Tiene cuerpos nodulares y fíjense que apenas comenzamos a hablar de los hongos de matiáceos, empezamos a hablar de la observación de cuerpos nodulares. No todos los géneros, pero sí en 2 géneros se encontraron cuerpos nodulares. Dictioconidios se llaman esos conidios que observan ahí, que parecen como una divisiones horizontales y verticales, septos verticales y horizontales. Nunca se disponen en cadenas, entonces están a lo largo de toda la IFA, entonces parecen como bombillitos de una conexión así. Ya, listo. Bueno, ¿qué nos debe quedar de todo esto? Porque aquí ya terminamos los hongos contaminantes. Nos quedan los aspergillus para estudiarlos más adelante, ¿cierto? Y penicillium cuando hablemos específicamente de hialoifomicosis. Tenemos que recordar que los hongos, nosotros estamos en contacto con los hongos siempre, porque ya dijimos cuáles son las características. Y del contacto con esos hongos incluso pueden quedar o desencadenar no patologías graves y complicadas, sino alergias, porque en algunas personas puede desencadenar alergias de mayor o menor intensidad de acuerdo al paciente. Por ejemplo, si el paciente es un paciente con asma y demás, pues todo su cuadro asmático se va a complicar por el contacto con el hongo. Entonces, le produce, digamos, que algunas complicaciones, obstrucción de la vía aérea, porque, pues, digamos, se cierra todo lo que son la manera de hacer el intercambio de gaseoso y la persona pues tiene dificultad respiratoria, eso por el contacto con los hongos. Y en otras personas que no tengan pues una asma o demás, pues puede producir todo lo correspondiente a una hipersensibilidad, rinorrea, píforas, estornudos, bueno, todo lo que corresponde a eso. Los alvéolos, pues en estas personas se pueden, digamos, afectar y demás. Los bronquios, los bronquiolos, en las personas asmáticas, en las personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad pulmonar, un EPOC, una fibrosis quística, pues el contacto con estos hongos, pues les puede agudizar y complicar los cuadros. Eso es digamos, una mirada que uno siempre tiene que tener, además de todo lo que hablamos nosotros en los pacientes trasplantados, en los pacientes leucémicos, en los pacientes diabéticos, descompensados, cetoacidóticos, donde esa cetoacidosis hace perder la protección que tenemos contra un determinado, o se convierte en un factor de riesgo para coinfección con estos hongos. Y hoy en día, en el panorama de salud actual que estamos viviendo, pues los coinfecciones, por ejemplo, con mucor, en los pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces, para tener como siempre en la mente que el agente causal de la coinfección puede ser un hongo exógeno, ¿no? Porque el agente causal puede ser un hongo endógeno, como las levaduras, que también se pueden, digamos, asociar a enfermedades de base. Claro, obviamente hay otros hongos que son de vida libre, pero no los consideramos como hongos contaminantes
no los estudiamos en este grupo, los vamos a estudiar aparte, porque por ejemplo las infecciones con criptococo, con neumocistis gyrovesi, como lo vamos a observar adelante, esos hongos no se consideran contaminantes, se consideran patógenos primarios porque producen patologías una vez que entran en contacto con el paciente. Pero obviamente, pues, en pacientes que tienen patologías de base, pues las infecciones y las enfermedades son más graves, ¿sí? Porque a veces en los pacientes que no tienen ese tipo de factores de riesgo, pues no, muchas de esos contactos con el hongo no pasa de una primoinfección o de una infección que es asintomática, ¿ok? En sus primeras formas de presentación. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces nos encontramos el miércoles, Dios mediante, vamos a hablar de antibióticos y empezamos con cocos gram positivos, ¿ok? Ok. Bueno, niños, Correcto, doctora. entonces nos vemos el miércoles. Cuídense, pórtense bien. Chao, profe. Chao.